Buen día, bienvenidos a una nueva clase de farmacología. Hoy hablaremos algunas generalidades sobre algunos fármacos que sirven para tratar enfermedades del sistema cardiovascular. Empezaremos hablando de los fármacos inotrópicos. La propiedad inotrópica de un fármaco va a ser la facultad que tiene este fármaco de hacer que el corazón responda a un estímulo, afectando su contracción. Ya que recordemos de que nuestro corazón funciona como una bomba que impulsa sangre hacia los vasos sanguíneos al contraerse. Entonces estos fármacos que actúan sobre esta propiedad pueden hacerlo de dos formas. Primero, aumentando la fuerza de la contracción del miocardio. A estos estimulantes les vamos a llamar inotrópicos positivos. Y existen otros fármacos que a su vez van a disminuir la fuerza de contracción, produciendo inhibición de los miocitos, a los cuales vamos a llamar inotrópicos negativos. Según Feldman, vamos a clasificar a los inotrópicos en 4 clases. La clase 1 van a ser los fármacos que aumentan el AMP cíclico, y van a producir una disminución de la degradación de las fosfodiesterasas. Algunos van a ser estimulantes alfa o beta adrenérgicos y algunos van a estimular los receptores dopaminérgicos. De la clase 2 vamos a tener agentes que afectan los iones, las bombas y canales del sarcolema del miocito, como la digoxina. En la clase 3 vamos a tener agentes que modulan los mecanismos de calcio intracelular. Esto va a mediar también en la contracción del miocardio. Y clase 4, agentes que tienen múltiples mecanismos de acción. ¿Qué recomendaciones debemos nosotros dar sobre el uso de los inotrópicos positivos? Primero, de que tenemos que vigilar a nuestro paciente, medir los signos vitales y ver de que si tenemos una frecuencia cardíaca inferior a 60 latidos por minuto en adultos o 70 latidos por minuto en niños, no debemos administrar inotrópicos positivos como el digital o la digoxina. Enseñar al paciente a tomar sus digitálicos a la misma hora cada día para evitar que olvide su dosis o que duplique la dosis. Las intoxicaciones por glucósidos cardíacos van a dar lugar a arritmias de cualquier tipo. Solo con medir el pulso se puede apreciar trastornos del ritmo. Una frecuencia inferior a 65 latidos por minuto puede deberse a toxicidad por digoxina, por lo que hay que suspender la administración y confirmarse con un electrocardiograma. La acción y la toxicidad de los digitálicos van a estar relacionadas con las concentraciones séricas del potasio, por lo que tenemos que tener bastante atención en estos valores, sobre todo si el paciente recibe tratamiento simultáneo con diuréticos que afecten la concentración de potasio. Según Bauman-Williams, tenemos esta clasificación de los antiarrítmicos, donde vamos a clasificarlos en clase 1, que bloquean los canales de sodio, siendo estabilizadores de la membrana celular. Entre estos los vamos a dividir en clase 1A, 1B y 1C. 1A como la quinidina, la procainamida, la disopiramida y la agmalina. 1B como la lidocaína, la mexiletina, la fenitoína, la tocaiditina y apridina. Y 1C como la propafenona, la flecaidina y encainidina. Clase 2 van a ser bloqueadores de los canales beta. Estos van a disminuir el automatismo y la contractilidad del miocardio. Entre estos tenemos
el propanolol, atenolol, celiprolol, metoprolol, bisoprolol, carvedilol, nadolol, timolol y esmolol. En la clase 3 vamos a tener aquellos que bloquean los canales de potasio, prolongando la repolarización celular y el periodo refractario del miocardio. Por tanto, prolongando la duración del potencial de acción. Entre estos tenemos la amiodarona, el sotalol, el bretilio, la dofetilida y la ibutilida. Y en la clase 4, los antagonistas del calcio, que disminuyen la frecuencia sinusal y la contractilidad, como el verapamilo y el diltiazem. Otro grupo de fármacos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares son los antiarrítmicos, teniendo o entendiendo como arritmias toda aquella alteración del ritmo normal del corazón. El principal problema en la utilización de los antiarrítmicos es que pueden originar o agravar más una arritmia cardíaca. Por eso es de que tienen que tener una indicación precisa. Se debe informar a los pacientes sobre los efectos secundarios que pueden ocasionarle estos fármacos, como la fotosensibilidad y algunos efectos tiroideos con el uso de amiodarona, como el hipotiroidismo secundario al uso de amiodarona. Hay que recordar que existen factores que por sí solos pueden llevar a una arritmia, como alteraciones hidroelectrolíticas al bajar el potasio o al bajar el magnesio, la hipoxemia, los fármacos que puedan prolongar el intervalo QT como la teofilina, los digitálicos, el clotrimazol, los antibióticos macrólidos, los antidepresivos tricíclicos también. Asimismo, pueden haber causas físicas como causas mecánicas, el uso de catéteres, algunas causas eléctricas como el mal funcionamiento de marcapasos y pacientes en situación de riesgo como pacientes con cardiopatías, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tromboembolismo pulmonar o hipotiroidismo. Situaciones que el personal de enfermería tiene que tener en cuenta para extremar sus precauciones. Hablemos sobre fármacos antianginosos. Esta clasificación de fármacos antianginosos eh, divide estos medicamentos en tres grandes grupos: los nitratos, los beta bloqueadores y los bloqueantes cálcicos o bloqueadores de los canales de calcio. Tenemos entre el grupo de los nitratos la nitroglicerina y el dinitrato de isosorbide. Los beta bloqueadores, como un par de ejemplos, el propanolol y el atenolol, y entre los bloqueantes cálcicos, el verapamilo y el diltiazem. Hablemos un poco de los nitratos y nitritos. Estos medicamentos van a liberar óxido nítrico, que es el responsable de la acción de vasodilatación. Además, relajan el músculo liso de los vasos sanguíneos, disminuyen la resistencia vascular periférica, aumentan el caudal sanguíneo y aumentan la ingesta o el aprovechamiento de oxígeno. La nitroglicerina, que es uno de estos fármacos, tiene un importante metabolismo de primer paso en el hígado. Hay un aumento de la biodisponibilidad y la acción prolongada del mononitrato de isosorbide se deben a su estabilidad frente a la disociación hepática. Asimismo, el dinitrato de isosorbide oral va a experimentar una desnitración para convertirse en dos mononitratos, ambos con actividad antianginosa. Entre los medicamentos de este grupo tenemos el dinitrato de isosorbide, que va a estar en presentaciones por vía oral y vía subcutánea, y el mononitrato de isosorbide. Importante saber de que cuando utilizamos estos medicamentos podemos tener como posible efecto adverso cefalea debido a la vasodilatación de los vasos en el cerebro. Asimismo podemos presentar náuseas y vómitos.
Otros fármacos con acción antianginosa son los beta bloqueadores. Estos van a ser antagonistas competitivos por el receptor beta adrenérgico. Al ser un antagonista del receptor, hace un efecto inotrópico y va a disminuir la frecuencia cardíaca y contractilidad, generando mayor tolerancia a la realización de ejercicios y reduciendo los efectos anginosos. Los beta bloqueadores no solo tienen una función antianginosa, sino que también son antiarrítmicos, nos ayudan en el tratamiento del infarto agudo del miocardio, asimismo en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Entre estos medicamentos tenemos el atenolol, bisoprolol, esmolol, metoprolol, propanolol, carvedilol y labetalol. Hay medicamentos de este grupo que tienen otras funciones, como es el caso del propanolol, el cual puede ser usado en algunas ocasiones en el tratamiento de la migraña y también en el tratamiento del temblor esencial. Entre los efectos adversos que puede provocar este tipo de medicamentos está la impotencia, la bradicardia, los bloqueos auriculares, depresión, fatiga y broncoconstricción. Por este último, no podemos utilizar este medicamento o deberíamos dejarlo como una última opción en pacientes asmáticos, ya que recordemos, produce broncoconstricción. También puede provocar hipotensión y bradicardia. Este medicamento o este tipo de medicamentos no pueden ser suspendidos de forma abrupta porque pueden generar el llamado síndrome de retirada caracterizado por angina, arritmia e incluso infarto agudo al miocardio. Otro grupo de antianginosos son los antagonistas de calcio. En el músculo liso vascular generan vasodilatación coronaria, disminuyen la resistencia vascular periférica, disminuyen la frecuencia cardíaca y la demanda de oxígeno. Vamos a dividirlos en dos grupos, los no hidropiridínicos y los dihidropiridínicos. Entre los no dihidropiridínicos vamos a tener el verapamilo y el diltiazem, que aparte de ser antianginosos, tienen también una función antiarrítmica y antihipertensiva. En el grupo de los dihidropiridínicos también tienen una función antihipertensiva, además de la función antianginosa. Entre estos tenemos el nifedipino, el amlodipino y el felodipino. Son vasodilatadores arteriales que aumentan el aporte de oxígeno y van a ser los de elección en la profilaxis a largo plazo de la angina de Prinzmetal. Entre los efectos adversos que pueden provocar está la rubefacción, cefalea, hipotensión, edemas periféricos como edema en miembros inferiores y estreñimiento o constipación. ¿Qué recomendaciones podemos dar a nuestros pacientes en el uso de los antianginosos? En el caso de la nitroglicerina sublingual, que es el fármaco de elección para tratar la crisis anginosa aguda, debemos indicarle al paciente que tenga la precaución de utilizar este medicamento estando sentado o acostado por la posible aparición de hipotensión ortostática, lo que podría producir una caída. El comprimido de nitroglicerina debe dejarse disolver lentamente debajo de la lengua. El paciente no debe tragarlo, no debe masticarlo. Una vez pasado el dolor anginoso, se debe escupir. Esto para evitar una sensación de quemazón en la boca o presentar cefalea. No se debe tomar más de 3 dosis por ataque de angina, ya que puede producir un descenso del flujo coronario por hipotensión sistémica. Hay que informar al paciente que no debe ingerir alcohol tras la administración de nitroglicerina, ya que puede sufrir un colapso.
No hay que suspender de forma brusca un tratamiento prolongado con antianginosos y hay que reducir las dosis progresivamente, sobre todo en el caso de los beta bloqueadores. Ahora hablemos de fármacos antihipertensivos. Van a haber varias familias o varios grupos de medicamentos antihipertensivos. Los antagonistas de calcio, los diuréticos, entre ellos las tiazidas, los diuréticos de asa, los diuréticos ahorradores de potasio, los inhibidores de la aldosterona, y también tenemos los beta bloqueadores y los ARA2, así como los IECAS. Hablemos de los beta bloqueadores. Ya hemos mencionado sobre su acción antiarrítmica, antianginosa, inotrópica y también otras funciones que tienen, pero también tienen una función como antihipertensivos. Estos van a mejorar los síntomas del paciente a largo plazo. En el caso de los pacientes con un infarto agudo al miocardio, van a reducir la remodelación cardíaca y la progresión del el proceso isquémico, van a reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca congestiva, a su vez van a disminuir la tasa de muerte súbita cardíaca y van a mejorar la supervivencia. Todo esto por las funciones antes mencionadas, eh, siendo estos unos medicamentos bastante versátiles, pero hay que tener en cuenta las limitaciones que tenemos en cuanto al uso de pacientes de estos medicamentos en pacientes asmáticos, porque pueden producir broncoconstricción. Asimismo, estar vigilando por hipotensión o por bradicardia. Como ya los mencionamos hace un momento, los antagonistas de los canales de calcio los vamos a dividir en no dihidropiridínicos y dihidropiridínicos. Tienen una gran eficacia antihipertensiva, tienen una función importante al reducir los eventos cerebrovasculares, pero tienen como efectos adversos la aparición de bradiarritmias y bradicardia. Los síntomas más propensos a presentarse en los pacientes que utilizan este tipo de fármacos van a ser cefalea, mareos, sensación de palpitaciones, edema sobre todo distal y en el caso del verapamilo pues puede causar constipación. Luego tenemos los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 o ARA2. Entre ellos tenemos el candesartán, irbesartán, losartán, telmisartán, valsartán, eprosartán y olmesartán. Estos van a actuar bloqueando la unión de la angiotensina 2 a los receptores tipo 1 presentes en la pared de las arterias y de las glándulas adrenales. Como consecuencia de este bloqueo, vamos a tener una inhibición del efecto vasopresor de esta hormona y liberador de aldosterona, lo que nos va a dar como resultado la disminución de la presión arterial. Luego tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o IECAS. Entre ellos tenemos el benacepril, captopril, cilazapril, enalapril, fosinopril, lisinopril, perindopril, quinapril, ramipril, espirapril, trandolapril y safenopril. Estos van a inhibir de forma competitiva y específica, así como reversible, la enzima de conversión que transforma angiotensina 1 en angiotensina 2, que es el principal agente vasodilatador. La inhibición de la convertasa provoca una disminución de los niveles plasmáticos de la angiotensina 2 y de la aldosterona y por ende una supresión de las acciones vasculares e hidroelectrolíticas. Por otra parte, la enzima de conversión es también la sinasa 2, la cual degrada la bradiquinina a productos inactivos. Esta va a favorecer la liberación de prostaglandinas
y tiene diversas funciones en la que destaca su acción vasodilatadora, que va a ser la que nos va a dar ese efecto antihipertensivo. Aquí hay un cuadro en el cual podemos ver eh, cuáles van a ser los fármacos recomendados y contraindicados y en qué indicaciones. Un ejemplo, en la angina de pecho, recomendados los bloqueadores beta y alfa, los diuréticos, los IECAS, los antagonistas de calcio, pero contraindicados los vasodilatadores. En la bradicardia, los diuréticos, los IECAS y los bloqueadores alfa. Aquí podríamos poner entre los contraindicados los beta bloqueadores por la acción que tienen disminuyendo la frecuencia cardíaca. En el caso de pacientes con dislipidemia, podemos utilizar bloqueadores alfa, los IECAS, pero contraindicados los beta bloqueadores y diuréticos. En el caso del asma, usar diuréticos, antagonistas del calcio y IECAS, pero contraindicados los beta bloqueadores y los bloqueadores alfa y beta. En la diabetes, indicados los IECAS, los bloqueadores alfa, pero evitar los antagonistas de calcio, bloqueadores beta y los diuréticos. Y en el caso de la ansiedad, beta bloqueadores están indicados en el embarazo, uso de metildopa, hidralazina, cloridina, bloqueadores beta como el labetalol, pero evitar los IECAS, los diuréticos y los ARA2. En el caso de las insuficiencias cardíacas, solo contraindicados los beta bloqueadores. Como veremos en fisiopatología, no en todos los casos vamos a usar un solo antihipertensivo, sino que podemos utilizar combinaciones. En este cuadro podemos ver nosotros las combinaciones que se pueden hacer, sobre todo siguiendo las líneas rojas. Las nos van a dar las combinaciones más recomendadas, como los diuréticos y los IECAS, IECAS y los bloqueadores de canales de calcio, bloqueadores de canales de calcio y ARA2 y diuréticos. Menos recomendables, pero sí se pueden hacer, diuréticos y bloqueadores de los canales de calcio y bloqueadores de canales de calcio y beta bloqueadores. Esta solo fue una introducción de los fármacos que se van a utilizar en el sistema cardiovascular. Esto lo ahondaremos posteriormente en los siguientes cursos, asociándolo pues a la fisiopatología y a los conocimientos que ya tenemos sobre biología y farmacología.